Vamos a iniciar con las exposiciones. El primer grupo entiendo yo que es el grupo número 20. ¿Estará por ahí el coordinador del grupo 20? Sí, licenciado, aquí estoy presente. Buenas noches, mucho gusto. Fíjese que la modalidad de cómo lo vamos a hacer es la siguiente. Primero yo necesito que usted pueda pasar lista a sus miembros de su grupo para que prendan su cámara y estén con su cámara activa durante la exposición que van a tener ustedes, los miembros de su grupo. Y así me va a tomar a mí para tomar nota de quiénes están presentes de su grupo y quiénes no. Después yo le diré, en este caso... Dígame. Después de que termine usted de pasar la asistencia, yo le indico quién va a exponer y comenzamos la exposición. Puede empezar con pasar lista, compañero. ¿Hacemos? Licenciado, disculpe, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ok. Bueno, en este caso, Lick, voy a pasar lista en base al grupo de Facebook, de WhatsApp que tengo porque no tengo a la mano listado. Pero pasaré lista con Edwin Chonay. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros presentes. Si pudiera activar su cámara, compañero, para el momento en que vamos a poner. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Presente. María Eugenia Hernández. Presente, buenas noches. Mildred. Presente, buenas noches. Presente. Luis Haroldo Cáceres. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Ángel Villatoro. Presente. Mario Salazar. En el chat de coordinadores le envié el listado oficial de su grupo para que usted pueda corroborar si no hace falta alguno. Permítame entonces. Vamos a volver a pasar. Muchas gracias, Lick. Entonces estamos Edwin, que ya me
María Eugenia ya me respondió. Jennifer Daniela Martínez Aguilar. Presente, Lick, solo que yo todavía voy en tráfico, entonces, perdonen. Pero... Jonathan David Morales de Paz. Rachel Fernanda López Oliva. Buenas noches, presente. Oscar Emilio Contreras Pérez. Presente, buenas noches. Mildred Johanna Mateo y Mateo. Presente, buenas noches. Luis Haroldo Cáceres Amayoa. Presente. María de los Ángeles Velázquez Villatoro. Presente, compañero. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que están presentes. Les suplicaría no apaguen sus cámaras porque mientras va a estar su exposición, por favor, los del grupo sí tienen que prender sus cámaras. Entonces, por ahí el compañero Jonathan David nos hace el favor de la exposición, compañero. No sé si me puede escuchar. Fuerte y claro. Solo que no sé quién del grupo me puede hacer el favor de presentar la diapositiva. Por favor. Yo lo voy a presentar. Gracias, compañero. Bueno, en nuestro grupo nos tocó hablar acerca del derecho y el neoconstitucionalismo. Para tratar de formar una reseña acerca de todos los ¿Usted me podría hacer el favor de presentar? ¿Sí? Bueno, para tratar de formular una reseña de todos los sucesos que proporcionaron el surgimiento del neoconstitucionalismo, podríamos mencionar el contexto principal en que surgió esta corriente filosófica, a fin de que se ubique en el tiempo y en el espacio. De esta manera, yo puedo ubicar al nuevo constitucionalismo que tiene un espacio o se desarrolló más que todo en Europa, y su tiempo en el periodo posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, o sea, posguerra, esto a partir del año de 1945. Vimos que la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se dio también en el terreno jurídico, derivado en parte de que la sociedad estaba asombrada ante algunas atrocidades cometidas con base en el derecho vigente de países europeos, como en el caso de Alemania. Por ello se hizo necesario hacer una especie de, o poder modificar el esquema jurídico, en particular en el papel y la posición de la Constitución. Bajo esta premisa se tuvo que ir desarrollando un constitucionalismo más sensible a ciertas ideas morales, lo que pudo resultar, o lo que resultó de una manera de coincidir a la organización estatal, esto de un Estado de Derecho a un derecho constitucional o democrático de derecho. Entonces no resultaría extraño que en el periodo de la posguerra se haya generado una especie de transformación teórica y práctica del derecho constitucional en países con sistemas jurídicos pertenecientes al CIRLAW, especialmente en el derecho continental. Pero hablando de lo característico de esta corriente teórica del neoconstitucionalismo, es que describe la manera en que se concibe la Constitución en los estados democráticos. Esto es como una norma jurídica que solo establece las funciones de los entes públicos, de principios que fungen como criterios rectores de las acciones en el ámbito público y privado. También me gustaría resaltar que además de concebir un descenso contenido en la materia en las constituciones de la posguerra,
también reconoce su supremacía a fin de que funjan estos como instrumentos de garantía y realización de los derechos fundamentales. También se debe entender que de la importancia que se les otorga a la Constitución en esta corriente filosófica denominada neoconstitucionalismo como una norma derivada fundamental que debe contraponerse frente al modelo decimonónico del Estado de Derecho. Ellos así porque siendo esta y la Constitución una verdadera norma jurídica, esta funge como un elemento de fundación de los derechos esenciales de los individuos y como un mero manifiesto de buenas intenciones. Entonces se tiene entonces que las leyes emitidas siguiendo el proceso legislativo previamente establecido pudieran estas constituirse como ilegítimas por ser opuestas a tales derechos. Entonces la contraposición entre el citado Estado de Derecho de corte legislista con el Estado constitucional de derecho que la teoría neoconstitucionalismo trata o busca explicar. Entonces, bajo este sendero se configura la idea de un control de constitucionalidad de las leyes, el cual operaría esta como un examen de conformidad de tales leyes con la Constitución, con lo que se posibilita la inaplicación a casos concretos de normas jurídicas emanadas formalmente, pero también estas serían ilegítimas en el ámbito material, lo que pondría en duda el valor incondicional de la fuerza que la ley en el terreno del legalismo. Resumiendo, podemos establecer que el neoconstitucionalismo aparece después de la Segunda Guerra Mundial en países como Alemania e Italia, y principalmente la realidad constitucional o, si se quiere, cultural de los derechos y libertades se formó en oposición a la teoría del legislista, en la cual no se juzgaba la validez de las leyes en atención a su congruencia con los valores y principios que se contienen en la norma directiva fundamental. O sea que en teoría el derecho que se ha adquirido, que se ha querido ubicar al neoconstitucionalismo en alguna de las corrientes filosóficas denominantes, y también algunos autores prefieren hablar del positivismo o pospositivismo de nuestros días. También se considera que más que ubicar el neoconstitucionalismo en alguna tradición jurídica particular, se debe de comprender y reconocer que este se desenvuelve dentro del postulado del naturalismo y del positivismo jurídico, y el positivismo. En la tradición constitucionalista existen criterios de legalidad y además sustanciales o morales. Bajo esta idea conviene hacer un paréntesis para poder establecer postulados y del naturalismo, lo que esto también va a permitir, en cierto modo, vislumbrar la ubicación filosófico del neoconstitucionalismo sin comprometerlo con alguno de estos posibles escenarios. Existiría principios de validez universal, o sea, la justicia fundados en la naturaleza humana. Estos principios universales del derecho natural calificarían a las leyes positivas como legítimas o no. En otras palabras, podemos establecer que el naturalismo intentó equipar las leyes positivas con las leyes naturales. Esto es con la razón de que ahí, bajo esta corriente de pensamiento, se pensara que tales leyes del derecho positivo deberían de estar acordes con las leyes naturales, sin quisiera considerar como derecho. Ello porque estas últimas se perciben como anteriores y superiores al derecho positivo. O sea que el positivismo surgió en el contexto de la idea de objetividad en la ciencia, la cual se transmitió al campo jurídico. Así la legitimidad en el derecho pasa a segundo término y los principios de legalidad y de validez procedimental se impusieron como criterios rectores del positivismo jurídico. Para ello, bajo esta corriente, podemos identificar el derecho con la ley, olvidándonos de las cuestiones materiales, por ejemplo, en el caso de la justicia. Entonces, en el marco filosófico del neoconstitucionalismo, el cual se considera que no se ubica en el positivismo jurídico, pues bajo el constitucionalismo se percibe
entiende el derecho en un contexto mucho más amplio que el de simple legalidad. Y tampoco este se encuentra en el campo del naturalismo, ya que el propio neoconstitucionalismo, si bien hace una lectura del derecho, el terreno de la moral, no parte de los principios o de las leyes naturales del derecho. O sea que no se ubica en el campo de la metafísica, sino más bien parte de las ideas morales reconocidas en las propias constituciones, lo cual es hacer plasmados en estos instrumentos fundamentales anterior hace referencia a que el neoconstitucionalismo no se ubica en alguna de las posiciones anteriormente que he señalado como antagónicas del derecho, sino que este utiliza sus propios postulados por la que se considera que este se encuentra en una posición de desarrollo del positivismo y del naturalismo, ya que este promueve la vinculación del derecho y la moral. Tenemos entre el territorio teórico que se dan tres, vamos a denominarlos estadios, establecidos por Luis Roberto Borroso, los cuales cambiaron la forma de entender al constitucionalismo. Estas pueden agruparse en los siguientes puntos. Tenemos la Constitución como la verdad de la norma jurídica. Tenemos la creación de la jurisdicción especial para controlar la constitucionalidad de las leyes y tenemos la novedad de la interpretación de la Constitución. Entre las características del propio neoconstitucionalismo, el autor Alfredo García Áviles establece que podemos entender esto como un pensamiento acerca de las propiedades del objeto, y el cual es evidente que con este se consiga poder así las características de distinguir objetos similares. Bajo esta premisa podemos delimitar las propiedades del neoconstitucionalismo, pero tenemos de tener en cuenta que la intención de limitar no es alcanzar en sí o definir en grandes rasgos al neoconstitucionalismo, no como en ánimo de poder establecer acerca de este como una corriente de pensamiento. O sea que el neoconstitucionalismo, entendido de esta forma, es aquel, podemos denominarlo como un esquema teórico que explica el proceso de la transformación de la tradición formalista del derecho derivado de la aceptación y compensación de las normas fundamentales como norma jurídica que integran un sistema de principios y valores que respaldan derecho y por consiguiente el estado de sus actividades. Dentro de la corriente del neoconstitucionalismo existen varios tipos, podemos denominarlos, como lo que establece Norberto Bobbio. Este formuló que dentro del neoconstitucionalismo existe el positivismo jurídico, el cual generó cierto impacto en la teoría del derecho o precisamente en la manera de explicar y confrontar al positivismo jurídico. Al menos en algunos países de lenguas romaneses, antes de presentar los tipos de neoconstitucionalismo. También hay más autores que definieron al neoconstitucionalismo ciertas características. De estos tenemos a Paolo Camazzuti, que trata de clasificar una similitud para poder así definir el neoconstitucionalismo y poder hacernos más fácil una comparación entre esta corriente y el propio positivismo. Entonces, tenemos que el neoconstitucionalismo es una forma teórica, se puede concebir como aquel conjunto de ideas ordenadas que tienen como objetivo el describir e interpretar de esta manera generalizada el proceso de desarrollo de un sistema jurídico legalista y centralista, un sistema jurídico no formal y de una textura abierta, característico de los estados constitucionales de derecho. Tenemos la característica del positivismo. Esto también se presenta a través de la obligación de la moral de obedecer el derecho y por emanar de un procedimiento preestablecido
ello de su denominación como algo valioso dentro de esta corriente filosófica. Entonces, el neoconstitucionalismo ideológico se asemeja mucho en aquel que existe en una estimación positivamente valioso a la Constitución, y por contener derechos fundamentales y además por emanar un poder constituyente, por lo que se considera moral a lo establecido. Y dentro de estos tenemos que el neoconstitucionalismo se puede dividir dentro de varios tipos, podemos denominarlo. Tenemos el metodológico. Este es un neoconstitucionalismo que no tiene nada que ver con el método para poder estudiar los fenómenos, sino más que bien con la apreciación o con el objeto de estudio. Lo voy a interrumpir ahí, perdone, hoy. Fíjese que por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos aquí con ustedes y pues quedamos pendientes de las conclusiones cuando terminen los otros grupos. Pueden desconectar sus cámaras de este grupo, el grupo número 19, por favor. Gracias. La coordinadora es Marilyn Celeste. La misma dinámica, por favor, si pudiera pasar lista a sus integrantes del grupo. ¿Quién es la coordinadora, perdone? Ya les mandé el listado al chat de coordinadores para que vean quiénes son los integrantes. Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. Fíjese que creo que nuestra coordinadora no está conectada y pues como ninguno de nosotros está en el chat, no sé qué pudiéramos hacer en ese caso. Híjoles, qué pena. Bueno, pues, ¿quién es usted? Diego López, mucho gusto. Les voy a pasar yo lista. Hans Elisandro. Presente, licenciado, buenas noches. Diego Alejandro. Presente, Lick, buenas noches. Candy Esmeralda. Presente, Lick, buenas noches. Víctor Hugo Lanusa. ¿Dónde está? Hugo Alvarado Heredia López. Tampoco está. Gloria Luz. Bien está, Lick, pero como que tiene problemas con el audio. Su audio como que no sirve, que ahí se mira en la cámara que está hablando y no se escucha. ¿Dónde está? Ah, ya, Hugo Alvarado Heredia. Él es el que está hablando. ¿Son hermanos? No, es que él está hablando por la cámara, pero como que su audio no sirve, entonces solo se mira que la boca se mueve. Pero sí está. ¿Y Gloria Luz? Presente, licenciado, buenas noches. Bueno, buenas noches. María Alejandra Reyes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lilian Elizabeth Orrego Pernía. Mario Arturo Salazar Castro. Bueno, a los compañeros que no están ni modo, pues, ¿qué podemos hacer? Complicado. Bueno, estará por ahí Candy Esmeralda Catalán. Ella que nos exponga, por favor.
Ay, ahora voy, licenciado, perdón. Solo voy a presentar. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro. Gracias. Le escuchamos. Tiene 10 minutos, por favor. Ay, me pone presión. Sí, se ve, es que no sé cómo poner la presentación en grande. Pero sí logran leer ahí. Así es. Buenas noches, nosotros somos el grupo 19 y les vamos a hablar sobre el neoconstitucionalismo y derecho. Permítame. El neoconstitucionalismo es una forma vanguardista y extensiva de interpretación constitucional. Permítame. También esta surge como una doctrina contrapuesta al positivismo jurídico y su rígido principio de legalidad. Esto porque se rige más por el naturalismo, ya que no sé muy bien cómo explicarlo, pero digamos se basa más en principios, no tanto en reglas. Como las demás leyes. Dice que la Constitución se rige por principios constitucionales, que, o sea, se basa más en el derecho de las personas. También consiste en un cambio de paradigma en la forma de ver y entender al derecho. Este es como una nueva forma porque para su aplicación propugna por el abandono del método interpretativo formalista propio del positivismo jurídico, por el método de la ponderación y sus principios de proporcionalidad y razonabilidad, reconfigurando así la importancia de los principios y valores contenidos en la Constitución. ¿Qué es lo que pretende transformar el neoconstitucionalismo? Es el neoconstitucionalismo, así como en otro tipo de referentes de institucionalidad democrática a partir del derecho positivo constitucionalizado, busca su validez también en valores de moral y de justicia, también de moral y de justicia, aspecto que unió al hecho de que los enunciados constitucionales sean abiertos. Esto se puede considerar como que Alemania fue el primer país europeo que logró, perdón, licenciado, me perdí. Voy a seguir con la siguiente diapositiva. El neoconstitucionalismo como consecuencia de la globalización del derecho. El neoconstitucionalismo surge como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tiene su fuente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, constituido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se repensó en dejar en las manos de los legisladores ordinarios los derechos de las personas, pues había quedado demostrado el fracaso del positivismo jurídico. Yo me había adelantado, pero aquí es en donde dice que Alemania puede considerarse como el primer país europeo que logró la difusión y generalización de la justicia constitucional, entendido en términos extensivos, es decir, constituciones morales. Rasgos más sobresalientes del neoconstitucionalismo, entre estos tenemos que tiene más principios que reglas, que era lo que les decía hace un momento, que la Constitución se basa más en principios.
también tiene más ponderación que sucesión, omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, eso es por la supremacía constitucional, la omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario, y la coexistencia de una constatación plural de valores. Método de interpretación denominado de ponderación de valores con base en sus principios de proporcionalidad y de razonabilidad. Esto quiere decir que actualmente los jueces y juezas para resolver un caso sometido a su conocimiento deben tomar en cuenta la progresividad de los derechos humanos y no acudir solamente a la ley nacional, sino que en pro de ser garante de los mismos puede invocar tratados y o convenios ratificados por el país y que forman parte del ordenamiento jurídico. En su labor puede concluir que los métodos tradicionales de interpretación resultan insuficientes, pues ahora deben aplicar principios constitucionales frente a una norma, y en otros casos puede haber colisión entre principios debiendo hacer una debida ponderación de los mismos. Esto quiere decir que con el paso con el paso del constitucionalismo al neoconstitucionalismo, el Poder Judicial tiene un papel activo en las decisiones. Ahora los juristas no solo son responsables de la fría aplicación de la ley, sino de su interpretación a la luz de la Constitución y para dar respuesta a las demandas de una sociedad plural. En el neoconstitucionalismo corresponde a los tribunales superiores dar la última palabra sobre la interpretación de la Constitución en casos concretos. Sobre nuestra Constitución política, en su artículo 204 constitucional establece que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, que es la supremacía de la ley que les había indicado anteriormente, y en el artículo 44 indica que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. La Constitución tiene supralegalidad sobre el ordenamiento jurídico ordinario y es esta la que constituye la garantía jurídica de la supremacía constitucional. Con esto podemos decir que el neoconstitucionalismo explica un nuevo modelo de constitución que trata de estudiar el derecho de una nueva forma y se enfoca en la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. Y todas las leyes deben cumplir lo que establece la Constitución, no pueden contrariarla, porque por eso es que en ocasiones se declara una norma inconstitucional, ¿verdad? Porque no se rige por la Constitución. También se basa principalmente en principios, se basa sobre todo en principios que incorporan los derechos fundamentales de la Constitución y no por reglas. Como conclusiones, tenemos que el neoconstitucionalismo es una nueva teoría del derecho surgida después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a la necesidad de volver a plantear la forma en que se debe aplicar el derecho. Dicha teoría busca establecer nuevas modalidades de posicionar y entender el constitucionalismo clásico y logrando que el derecho se haga más flexible y dúctil, más maleable y menos rígido y formal. Yo quería dar una conclusión de mi parte, no sé si puedo. Personalmente, como les había indicado anteriormente, yo considero que el neoconstitucionalismo se rige más por el iusnaturalismo, porque se basa más que el derecho constituye en principios y las decisiones deben ser tomadas siguiendo la justicia moral, siempre como que lo que debe valer más son los derechos de las personas, ¿verdad? O sea, no se rige tanto por
por las reglas. También tenía anotada una conclusión que le había formado, se las voy a leer como la tenía porque no la puedo explicar así de memoria. El neoconstitucionalismo alude a una visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo, de la Constitución, que todo gira alrededor de la estructura de la Constitución y su principal característica es la primacía sobre las demás normas jurídicas. Es decir, que no hay nada más poderoso que las normas constitucionales, la cual se basa en principios como normas constitucionales y no tanto en reglas como normas legalistas. Por lo que podemos decir que el neoconstitucionalismo se basa en otorgar derecho prioritario a la Constitución y todo gira en torno a la misma. Y esto sería todo de parte de nuestra presentación. Perdón que al principio estaba un poco nerviosa. No se preocupen, la verdad es que estuvo muy bien. Y para aclarar la idea, porque la verdad que está muy interesante lo que ustedes mencionan, todo esto tiene que ver con la filosofía del derecho precisamente porque son corrientes de pensamiento. Empecemos de ahí. Y si ustedes recuerdan un poco desde que iniciamos el curso, vimos primero el justnaturalismo, que en la historia fue lo primero. Después empezamos a ver el positivismo y la teoría pura del derecho de Kelsen, y que eso se dio mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué el neoconstitucionalismo surge después de la Segunda Guerra Mundial? Precisamente por los abusos que pudieron darse con el tema de la ley es la ley y cumplimos la ley. Entonces, de alguna manera necesitaba una corriente para poder flexibilizar, y por eso es que usted dice el neoconstitucionalismo más pareciera el justnaturalismo, pero no. Es una forma de flexibilizar esas teorías para poder precisamente tener una norma que sea suprema y que ninguna pudiera contradecir, y así evitamos que distintos regímenes pudieran crear normas, pues, un poco como se crearon en la Segunda Guerra Mundial, en donde eran notorios precisamente que violaban derechos humanos. Y entonces aquí... Perdón. Solo para entender, o sea, digamos, usted nos quiere decir que tiene como parte de las dos, del positivismo y el naturalismo, o sea, como un balance, digamos. Así es. Términos más, términos menos, para que ustedes lo entiendan, porque esta teoría de aquí en adelante en su ejercicio profesional y en sus estudios académicos, pues la van a escuchar mucho. Pero bueno, muy bien, quedamos para la parte final cuando tengamos al otro grupo. Perdón, licenciado, solo para agregar, la coordinadora se comunicó con nosotros que tenía problemas con su internet y después ya no le permitía entrar a la sesión. Entonces, que por eso no había estado presente. Coordinador. Gracias. Raúl Aguilar Conrado, es del grupo 18, estará por ahí. Sí, licenciado, aquí estoy. ¿Tiene el listado de su grupo o se lo mando al chat? Pues lo tengo aquí a la mano, no tenga pena. Entonces, tome lista, por favor, así vamos a tomar aquí con usted. Va, con gusto. Entonces, ahorita voy a empezar. Bueno, listos, compañeros. La primera compañera es Claudette Manuel Escobar Sagastume. Sí, aquí estoy, solo que tengo un poquito de problemas con mi audio. No sé si me lo van a escuchar. Un poco. Estoy presente. Ok, Eddie Estuardo Lobos Cardona. Yesenia Elizabeth Grajeda Cook. Buenas noches, presente. Lidia Estela Toribio Rush. Presente. Ana Cristina Q. Shoy. De compañeros, presente. Jairo David Pérez Calel.
Presente, compañeros. Gracias. Presente. Rebeca Aguilar Monroy. Presente, compañero. Edwin Adolfo Flores Torres. Presente. Bueno, ahí estamos todos entonces. Faltó Diana Stephanie. Ah, ella ya no estaba con nosotros en la última actualización que hicimos, ¿te recuerda? Cuando usted pidió, a ella ya la habíamos eliminado porque habíamos quedado con 9. Excelente, ya la... Ajá. La compañera Ana Cristina. ¿Dónde está Ana Cristina? Con mucho gusto. ¿Me escuchan? Yo le voy a apoyar. Gracias. En este momento vamos a compartir la pantalla, por favor, la presentación. No sé si se logra ver. Sí se ve. Bueno, comenzamos, compañeros, con el neoconstitucionalismo. Esta alude a una nueva visión del Estado de Derecho. Su característica primordial es la primacía de la Constitución, es decir, que la supremacía es el poder que tiene el Estado derivado de los 3 poderes. Eso es lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto está en el artículo 1 de la Constitución. Es lo que nosotros conocemos como la supremacía constitucional, el poder del Estado. Pero ¿qué tiene que ver con el neoconstitucionalismo? Esto quiere decir de que es un término nuevo que genera una actitud diferente en cuanto a las normas, las leyes y la regulación de los distintos poderes en cuanto al cumplimiento de las normas y su ejecución de acuerdo al papel que los jueces ejercen en cada uno de los juzgados y por ende el poder que la Constitución les da a ellos para poder interpretar las leyes de la forma más adecuada. El constitucionalismo, como ya lo habían mencionado, surge después de la Guerra Mundial en el siglo XVII y XVIII. Esto se da de acuerdo a las revoluciones, tanto francesa como americana. Y se deriva en esta se deriva la división de los poderes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Solo que en esta división de poderes vamos ahora a mencionar la defensa de los derechos del hombre. Esta construcción en este sentido actual, como hemos estado mencionando, genera el garantizar la efectividad constitucional, es decir, su contenido jurídico. En esto lo que les había mencionado era de que anteriormente los jueces únicamente hacían mención y hacían justicia en cuanto a la norma, pero la norma se encuadraba demasiado tal vez a un castigo, más ahora se toman más normas, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos y también que por lo menos los jueces ahora, como les estaba mencionando, que tienen que tener un ordenamiento con un poco más de mención en el cumplimiento de las normas y principios en cuanto a la defensa de los derechos. Vamos a hablar entonces también de la visión que tiene el neoconstitucionalismo, que es una opción diferente al Estado de Derecho, ¿verdad? Y recordemos que dentro del derecho estamos hablando del cumplimiento de las normas jurídicas, de principios y normas inspirados en la justicia y el orden. Entonces, y la Constitución es el ordenamiento de poderes de un pueblo, de una nación. Entonces, estos dos términos se unen y por eso se forma una fuente en la cual
debe estar compuesta por principios distintos a las reglas o conceptos de interpretación y de aplicación. Pero en sí, ¿qué es el constitucionalismo? Lo que veníamos anteriormente platicando, que es contemporáneo, es cambiante, es un término muy activo, nuevo, en el cual se interpreta la norma jurídica de acuerdo al conocimiento que tenga el juez y de la interpretación en cuanto a las normas. Más concretamente, es aquella teoría apta para explicar las características que tienen todos estos principios en cuanto a su funcionalidad. Entonces, cabe entender también que la ideología de la justicia pues defiende esta política así, como lo dice Luis Prieto Sánchez. Vamos a hablar un poco de las características del neoconstitucionalismo. La Constitución no es solo formal, sino también material. Comprende la institucionalización de unos valores como principios, disposiciones y derechos fundamentales, que es lo primordial en esta nueva tendencia. Garantiza materialmente, es garantizada, materialmente, a través de los jueces, que convierte la ley, ¿verdad? Que hace valer la ley. Y también se habla de la transversalidad, que esta ley se ajusta al contenido de los derechos fundamentales y sus efectos deben hacerse valer. ¿Cuáles son los exponentes del neoconstitucionalismo? Los principales exponentes en esta nueva corriente pues son Dworkin, Alexis, Zagrebelsky y Nino, pero el padre del neoconstitucionalismo es Alexis. La siguiente. La constitucionalización del derecho y la interpretación jurídico-constitucional. En esta premisa vamos a hablar sobre que es un planteamiento de un concreto y unificado, permite resultados constitucionales y esta doctrina jurídica va construyendo a partir de la práctica jurídica. Es lo que les venía mencionando, ¿verdad? De que este nuevo concepto hace al juez no solamente cumplir las leyes, sino interpretarlas de una manera efectiva, en donde prevalezcan los derechos de las personas y los principios constitucionales. Vamos a hablar ahora sobre el positivismo estático y el positivismo dinámico. Entre estas está esta acción formalista y habla sobre que el derecho es válido. Habla más que todo que las normas son formas, no valores. Es decir, que estas normas solamente son interpretadas, mas no se le da el valor como tal, ¿verdad? Simple y sencillamente se cumple la norma, se cumple la ley, se cumple el ordenamiento, sin valorar en sí la doctrina o nuevas tendencias a esta interpretación. También habla que el operador jurídico no crea derechos, sino que solamente es un como revertir de la ley y es un cumplimiento nato, sin más que hacer una buena interpretación de la ley. Vamos a ver esta tendencia, dice normativista. Este atiende a un postulado y anuncia que el derecho es válido solo en tanto se emita por autoridad competente, es decir, que se encuadra en quienes hacen y regulan las leyes, ¿verdad? Y que este procedimiento debe ser
respetando la normativa jurídica. Es muy cerrada esta normativista, este punto normativista es muy cerrado. Vamos a hablar ahora sobre el positivismo dinámico. La voy a interrumpir ahí. Por cuestiones de tiempo, vamos a llegar ahí con su exposición. Vamos a llegar a la etapa de las conclusiones. Ahorita, en un momento, los voy a llamar a ustedes para una conclusión por cada grupo. En el grupo número 20 estará por ahí Jennifer Daniela. Jennifer Daniela. Bueno. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, Velázquez Villatoro. Tampoco está. Óscar Emilio Contreras Pérez. Estos son compañeros del grupo 20. Sí, buenas noches. Bueno, ahí está. Usted sí está. Usted sí está. Sí. Conclusión. Sí, la conclusión del neoconstitucionalismo es de que esta alude a una nueva visión del Estado de Derecho. Y se puede decir que una de las características primordiales y fundamentales es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. Esa podría ser una de las conclusiones, ¿verdad? También podemos decir que el neoconstitucionalismo permítame, se reconoce también como una conexión entre el derecho y la moral. También esta se conforma no por reglas, sino que por principios. También estas normas jurídicas se interpretan desde una visión de la Constitución. Bueno, está bien. Grupo 19. Estará por ahí, ¿será que ya se pudo conectar la coordinadora? Marilyn Celeste. Buenas noches, licenciado, ¿sí es? Bueno, entonces si nos pudiera, pues, primero prender su cámara y segundo darnos las conclusiones de su grupo. Permítame, licenciada. Gracias. Sí, pues para mi punto de vista, el neoconstitucionalismo nos da como un nuevo modelo de la Constitución, poniéndola como un origen. Yo, a mi punto de vista, siento de que fue una manera, la verdad, como la mejor manera para podernos organizar, porque así organizamos nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta siempre la Constitución o una norma que siempre nos va a regir para todas las demás. Este también se basa principalmente en principios que incorporan los derechos, y no solo en normas o en reglas como lo decían los demás compañeros, sino que también tomando en cuenta los valores. Y como todos ya hemos leído la Constitución, que siempre pone principalmente varios principios y varios derechos fundamentales en los cuales se va a basar las otras normas que vayamos a ir creando a lo largo del tiempo. Muchas gracias, me parece bien. Grupo 18, estará por ahí Claudette Emanuel. Escobar Sagastume. Sí, aquí estoy, licenciado, solo nos problemas con internet. ¿Cuál es su conclusión?
constitucionalidad que la supremacía de la que podríamos tomar Bueno, tal vez la pueda ayudar el compañero José Raúl, que es su coordinador. Por favor. Sí, con gusto. Conclusión, por favor. Claro, bueno, ahí está. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro. Ah, bueno, pues de todo lo que hemos hablado en los tres grupos y todo, pues siempre va a prevalecer este neoconstitucionalismo, pues que yo lo veo como que cuando surgió en esos años, tanto para la Revolución Francesa y tanto en la época americana, pues nos iba como que a hacer una división tanto de poderes, y en esto pues iba a defender tanto los derechos del hombre, ¿verdad? Es más que todo lo que yo pude encontrar, y en la época actual pues también lo podemos manejar como esa forma, ¿verdad? Ya que crea ciertos principios y normas tanto en nuestra época actual, constitucionales, ¿verdad? Como para irlo resumiendo, y quiero que les quede la idea, porque la verdad que el término es muy, muy importante como para que dejarlo como que a medias. El neoconstitucionalismo es una teoría moderna del derecho constitucional, pero más allá del derecho constitucional, esto viene como una corriente filosófica de pensamiento, seguida del naturalismo, el positivismo jurídico y el neoconstitucionalismo. Justo como lo decía una de las expositoras, podemos decir que es un punto medio entre el positivismo y el naturalismo, porque tiene mezcla de ambas que lo hacen tener pues, instituciones muy importantes, como le decía otra compañera que es bien importante, hoy por hoy ha permitido que nos organizáramos como lo tenemos y tener ese tipo de frenos y contrapesos dentro de los mismos sistemas de gobierno. Entonces, por ahí nos vamos a quedar. Creo que les explico a los tres coordinadores que manden la presentación al grupo de coordinadores para que ahí ya la puedan repartir y todos puedan estudiar estos temas tan importantes. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, Nick, muy amable. Feliz noche.